Diplomacia Científica, UCR, Puentes hacia la Internacionalización. Esta es una iniciativa de la Universidad de Costa Rica, organizada por la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Hoy estamos celebrando nuestra quinta edición del webinar. Hemos recorrido un fascinante camino descubriendo las historias y trayectorias de investigadoras, investigadores UCR altamente internacionalizados, y hoy tendremos una sesión muy especial dedicada al área de ciencias sociales de nuestra institución. Mi nombre es María Esteli Jarquín, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales, y me complace saludar a quien también nos acompañará como presentador en este espacio, el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez. Muy buenos días, don José María. Muy buenos días, María Esteli. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando en esta nueva edición del programa Diplomacia Científica UCR Puentes hacia la Internacionalización. Entre los muchos retos que tiene la Universidad de Costa Rica para consolidar esta actividad esencial de investigación científica y tecnológica como uno de los elementos, de los pilares fundamentales de la vida institucional y del aporte de la universidad al país y a la región, hay muchos elementos que habría que considerar en este proceso de fortalecimiento. Voy a referirme a dos de ellos. Uno es la necesidad de abarcar con cada vez mayor fortaleza temas complejos, desafíos que tiene el país y la región, y desafíos que por su complejidad convocan a la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria. Nuestra universidad históricamente arrancó como un conjunto de escuelas y facultades con una perspectiva muy unidisciplinar, y esa impronta unidisciplinar se ha mantenido a lo largo de la historia de nuestra institución. Sin embargo, en las últimas décadas, la Universidad de Costa Rica ha renovado sus esfuerzos por establecer grupos de investigación con carácter transdisciplinario e interdisciplinario. Es una línea que hay que procurar con mucho empeño y con mucho esfuerzo, porque es una línea muy importante. Es la línea que nos puede llevar a estudiar precisamente los grandes temas, los grandes desafíos de la sociedad costarricense y regional, desafíos que convocan, repito, a esta actitud inter y transdisciplinaria. Y por otro lado, otra de las metas más importantes y desafíos más importantes en esta procura de consolidar la investigación son las alianzas internacionales, la cooperación internacional, que nos puede llevar a forjar o a formar parte de redes de investigación en América Latina, en nuestra propia región centroamericana, en el mundo en general, ¿verdad? Redes sur-norte, sur-sur, etcétera, que definitivamente son necesarias, indispensables, diría yo, para fortalecer nuestra dinámica de investigación. Pues bien, la persona invitada para el día de hoy, el doctor Luis Rosero Bixby, es una persona que en su práctica académica de mucho tiempo, ya de décadas, ha cultivado esas dos grandes retos o estas dos grandes líneas que he mencionado. Por un lado, es una persona que ha transitado en diferentes zonas o ámbitos disciplinares del conocimiento, desarrollando una valiosa investigación de tipo interdisciplinario, y por otro lado, es una persona que ha cultivado de una manera muy clara y muy fuerte la cooperación internacional. De manera que nos complace mucho contar con el doctor Rosero el día de hoy para reflexionar sobre estas y otros grandes retos que tiene nuestra institución en el plano de la investigación. Sin más preámbulo, me complace darle la bienvenida, darle la palabra a la señora vicerrectora de investigación, doctora María Laura Arias Echandi. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. Este ciclo de webinars cada día lo emociona a uno más porque es palpable la calidad de investigadores que tenemos formados y que se están formando, y que es gracias a esta internacionalización que logramos desarrollar investigación transdisciplinaria, interdisciplinaria, y que nos permite tener un punto muy importante en la calidad de investigación a nivel mundial. Realmente es un placer compartir este webinar con el doctor Luis Rosero Bixby, una persona que personalmente admiro muchísimo. Este señor es demógrafo de formación, pero además es economista, es fundador del Centro Centroamericano de Población, es catedrático emérito de nuestra universidad, es miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencia, ha pasado por Salud Pública, por Wellcome Trust, tiene muchísimos premios nacionales e internacionales, o sea, y ni les digo la cantidad de publicaciones de gran trascendencia que tiene. Así es que es una persona
que en estos días ha logrado colocar a Costa Rica en la mira otra vez, gracias, maldito, al impacto del COVID. Y sus predicciones, sus modelos matemáticos que han permitido a las autoridades de salud tomar decisiones lo más acertadas posibles para combatir esta difícil, muy difícil pandemia. Y por otro lado, el tener como invitada también a María Fernanda Alvarado, parte de la diáspora de la Universidad de Costa Rica que se está formando cabalmente en la misma universidad del doctor Rosero, en la Universidad de Michigan, pues pone de manifiesto otra vez la importancia de la formación de nuestros investigadores, de su internacionalización y por supuesto que todos los datos que nos vaya a dar sobre su vida, cómo le ha ido en la formación, en el doctorado, van a ser de mucha ayuda para las personas que tienen en su mente el formarse también internacionalmente y el formarse en ciencia. Así es que bienvenidos los dos, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros y agradecidos porque también han ayudado al país en esta difícil coyuntura que es la pandemia del COVID. Así que muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señora vicerrectora. Sin duda alguna, el trabajo que estamos avanzando desde nuestra oficina, desde la vicerrectoría, es necesario para fortalecer la ciencia y la internacionalización de nuestra alma mater. Y justamente a partir de este 2021 hemos puesto a la diplomacia científica como uno de los pilares de la Universidad de Costa Rica. Todos nuestros esfuerzos en internacionalización están y estarán durante los próximos años dirigidos a responder 3 preguntas. ¿De qué forma la internacionalización responde a desafíos globales, como una pandemia? ¿Cómo fortalece los acuerdos transfronterizos y las relaciones bilaterales de nuestro país? ¿Y de qué forma atienden las diferentes necesidades económicas, sociales, científicas de Costa Rica? Consideramos que este ciclo de webinars es un gran paso hacia ese cometido, pues reflexionaremos sobre las historias de investigadores UCR con una trayectoria internacional excepcional. Conoceremos cómo han colaborado científicamente en los grandes escenarios mundiales, qué aspectos han sido esenciales para lograr la atracción de fondos y, por supuesto, cómo han logrado hacer ciencia e incidencia en foros internacionales y nacionales de gran prestigio. Como ya se ha mencionado, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un gran científico, el doctor Luis Rosero Bixby, a quien tendremos el gusto de escuchar en unos minutos. También agradecemos a la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, quienes colaboran con este webinar y nos compartirán oportunidades de apoyo y financiamiento a la investigación y la educación en los Estados Unidos a través del programa Fulbright. Uno de los objetivos de este espacio es que nuestra comunidad estudiantil, científica, también pueda identificar esos espacios de oro que puedan aportar a su desarrollo científico en el exterior. Desde ya quisiera invitar al público que nos acompaña a enviarnos sus preguntas, sus comentarios a través del Facebook Live de la Vicerrectoría, el portal de la investigación, las cuales estaremos planteando a lo largo del webinar. Y bueno, permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Ya la señora vicerrectora le introdujo o mencionó algunos de sus aspectos claves en su trayectoria. El doctor Luis Rosero Bixby es demógrafo, profesor emérito de nuestra casa de estudios, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de Costa Rica. Es autor, de hecho, de cerca de 200 publicaciones en libros y revistas científicas internacionales, fundador y director del Centro Centroamericano de Población. Ha sido investigador asociado en la Universidad de California, Berkeley y en la Universidad de Princeton. Ha sido investigador, profesor visitante en las universidades de Michigan, Carolina del Norte, la Universidad Complutense en Madrid y la Escuela Nórdica de Salud Pública en Gotemburgo. Ha recibido apoyos financieros para su investigación de las fundaciones Bill y Melinda Gates, Wellcome Trust, William and Flora Hewlett, Andrew Mellon y Rockefeller, así como del Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos. Justamente hoy escucharemos más sobre esa experiencia y la historia tras bambalinas para la consecución de estos fondos. Ha sido receptor de importantísimos premios a la excelencia científica de la Florida Farming Company, científico destacado del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país e investigador 2009 de la UCR. El doctor Rosero es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en demografía del CELADE y máster en salud pública y doctor en demografía de la Universidad de Michigan. Es un gusto contar con usted, doctor Rosero,
y le escuchamos. Muy bienvenido. Disculpe. Buenos días. Ya me pueden escuchar. Muchas gracias por la invitación a presentar en esta interesante serie de charlas y también por la generosa introducción. En el anuncio de la actividad se indica que es para compartir experiencias de colaboración en redes de investigación y con instituciones de otros países, así como compartir las habilidades para consecución de fondos internacionales. Entonces voy a referirme a estos tres aspectos de mi experiencia personal, ¿verdad? Redes, instituciones y donantes. Luego de presentarles algunos hechos históricos por los que he vivido, al final voy a hacer una especie de paquete de esto y las lecciones que he aprendido y los consejos que quizás pueda dar a quienes quieren desarrollar estas actividades internacionales. Bueno, hablando de redes académicas, en mi vida académica he participado como en 20 exitosas, ¿verdad? Que funcionaron, y en un sinnúmero que ya no me acuerdo, que nunca funcionaron, nunca arrancaron. De esas redes hay como tres tipos diferentes. Un tipo de red en las que me tocó participar es las que nacen en torno a asociaciones profesionales, a asociaciones científicas. El otro tipo de redes es aquella que nace en torno a un proyecto, a una institución. Y un tercer tipo de redes son redes temáticas que nacen en torno a un tema, a veces entre un grupo de amigos y conocidos, ¿verdad? Esos tres tipos de redes. En cuanto a las redes en asociaciones profesionales o científicas, me gustaría mencionar, porque fue muy importante en mi carrera, mi participación o el haber sido miembro de la Unión para el Estudio Científico de la Población. Esta es una organización mundial de élite, por lo menos cuando yo ingresé era de ingreso muy restringido, ¿verdad? Ingresé allí en 1980 cuando era al puro inicio de mi carrera, ¿verdad? Para ingresar se necesitaba la recomendación de 2 miembros. Uno de ellos fue el doctor Hugo Bem, una de las personas de mis mentores que me ayudaron durante mi carrera. Fui aceptado y el haber estado en esta organización me dio oportunidad de participar en importantes conferencias internacionales, algunas muy grandes, otras pequeñas, de grupos pequeños sobre temas específicos, y también ser miembro de comités que se encargaban de analizar un tema en específico. Esta institución en aquellos tiempos, años 80, 90, tenía recursos importantes, y entonces cuando le invitaban a uno, le invitaban con todo pago, ¿verdad? De esta manera uno, que era un investigador que apenas empieza, tuvo la oportunidad de asistir a estas actividades y, lo más importante, conectarse con la élite de los investigadores, de los pensadores en mi área de trabajo, que era el estudio de la población. Otra asociación importante a la que he pertenecido es la de los demógrafos de Estados Unidos. Se llama la PAA, la Population Association of America. Durante varios años yo traté de asistir todos los años al congreso que ellos organizan anualmente, ¿verdad? Es un congreso de muchos investigadores, muchos científicos, creo que son más de 2 o 3 mil científicos, gran cantidad de presentaciones, etcétera. Es una vitrina donde uno se da a conocer y también se entera de los últimos desarrollos, pero lo más importante es que hacer las presentaciones o escuchar las presentaciones es lo que ocurre en los pasillos, ¿verdad? Allí uno desarrolla contactos, desarrolla amistades y se entera de los últimos chismes, ¿verdad? Quién está
quién tiene dinero, qué instituciones están dando donaciones, qué tópicos están de moda, si se quiere, y dónde hay probabilidades de éxito, ¿verdad? Entonces, asistir a estos congresos prácticamente todos los años me posibilitó estar en contacto de colegas y también de información. Esto era muy importante, especialmente antes cuando no había la web o la internet como existe ahora, ¿verdad? Aunque yo ahora veo que a través de estas reuniones por Zoom, etcétera, aunque uno tiene oportunidad de participar en muchas más, no es lo mismo porque aquí no es posible desarrollar esta actividad de los pasillos, ¿verdad? Esta comunicación interpersonal, informal, en donde uno se entera de cosas. El otro tipo de redes que les había mencionado es las que se conforman en torno a un proyecto o institución. He participado en varias de ellas. Una que fue muy importante para mí y que empezó muy temprano en mi carrera fue la que se formó en torno a la denominada Encuesta Mundial de la Fecundidad. Este es un proyecto de los años 70. En su momento se dijo que era la investigación social más grande jamás intentada. De hecho, se efectuaron creo que 40 encuestas en diferentes países en el mundo y se formó una especie de petit universidad en Londres, ¿verdad? Bueno, yo tuve la oportunidad de sumarme a esta encuesta cuando la Dirección de Estadística aquí en Costa Rica me invitó a que les ayude a analizar los datos que había recolectado la encuesta costarricense en el año 76, y les ayudara en el análisis. Así entré en contacto con los expertos que venían de Londres a asesorarnos. Ellos les pareció bien mi trabajo y me siguieron invitando a conferencias, a reuniones allá en Londres y también a colaborar con el análisis de otras encuestas en América Latina. Entonces, este es un ejemplo de encuestas que nacen de un proyecto y debidamente financiadas. Esta encuesta mundial luego se transformó en las encuestas de fecundidad y salud, un proyecto aún más grande, creo que se han hecho más de 300 en el mundo ya. También fui parte de ellas y formé parte de un comité asesor de expertos en algún momento. Y el tercer tipo de redes son las redes temáticas en torno a un tema de interés. Por ejemplo, puedo mencionar una red informal, totalmente informal, que hemos formado personas que estamos interesados en poblaciones de excepcional longevidad, las que hemos denominado las zonas azules, ¿verdad? Entonces, de manera informal, nosotros intercambiamos información, nos enteramos de lo último, etcétera, de lo que está ocurriendo en este campo. No tenemos ningún proyecto, ninguna financiación, pero estamos en contacto, ¿verdad? Gente interesada en esto de la longevidad excepcional, a la que nosotros aportamos, pues, lo que ocurre en Nicoya. Ahora, hablando de la colaboración con instituciones extranjeras, esta ha sido fundamentalmente con instituciones académicas y especialmente de los Estados Unidos, ¿verdad? Universidades de Estados Unidos y dentro de las universidades, los centros de estudios de población que algunas veces existen en ellas. He colaborado de manera significativa con 8 universidades, de las cuales quiero destacar 3. Una fue la Universidad de Michigan, en donde me formé, hice mi maestría en salud pública y mi doctorado. A la Universidad de Michigan me vinculé antes de hacer mis estudios de posgrado. En una de esas reuniones de la Encuesta Mundial de Fecundidad, conocí a un profesor que fue muy generoso conmigo y que fue un mentor para mí y me ayudó muchísimo. Él falleció hace poco, el año pasado. Él me invitó a participar en un proyecto que él tenía. Me invitó a hacer una estancia en la Universidad de Michigan en Ann Arbor en el año 85, me parece. Y luego me motivó y me ayudó para hacer el programa de doctorado allí. Y después de terminar el programa de doctorado, también me ha ayudado con recomendaciones, presentándome a personas claves, etcétera, ¿verdad? Un mentor muy importante. Y yo he mantenido el contacto con mi querida Universidad de Michigan desde entonces, ¿verdad?
he tenido un par de estancias de algunos meses, he ido a veces a dar conferencias y así. Y mantengo amistad con varios investigadores de allí. Otra universidad con la que he tenido un contacto importante es la Universidad de Princeton, en la oficina de población allí. No sé exactamente cómo nació el interés de ellos por mi trabajo, pero lo cierto es que en el año 93 me invitaron a participar en un proyecto que ellos tenían como investigador asociado, en el que mi participación iba a ser de 3 años, y en cada uno de estos años yo tendría estancias de 6 meses allí en la oficina de población. Esas estancias fueron valiosísimas para mí, ¿verdad? Aprendí de cómo funcionan otros centros, etcétera, y tuve mucho tiempo disponible para preparar propuestas, investigar, etcétera, y sentar las bases de lo que sería mi trabajo aquí en Costa Rica cuando ya me establecí definitivamente a partir del año 1996. Esto fue en Princeton. Y por supuesto conocí a gente muy importante, algunos premios Nobel, etcétera, ¿verdad? Y una tercera vinculación importante para mí ha sido con la Universidad de California en Berkeley, ¿verdad? Con ellos, en parte la vinculación ha sido por razones de amistad. Hay una persona allí, un profesor con el que he tenido estrecha colaboración. Él de muy joven vino acá a hacer una Fulbright, nosotros le apoyamos para eso, ¿verdad? Y a partir de eso siguió colaborando con Costa Rica y se ha interesado por asuntos de longevidad, salud, etcétera, de Costa Rica. Él es un profesor importante ahora allá en Berkeley y me ha invitado, etcétera. Con Berkeley hice mi único semestre sabático que he tenido, que fue en el año 2009, y luego de que me jubilé en la Universidad de Costa Rica en el 2012, fui como investigador asociado allá, y estuve 4 años y después por razones de salud, pues regresé acá a Costa Rica en el 2016. También he colaborado ya fuera de Estados Unidos con 2 academias de México, ¿verdad? El Colegio de México en la Ciudad de México y el Colegio de la Frontera Sur. En España he tenido una colaboración importante con la Complutense y con grandes amistades en el CSIC. Y con la Escuela de Salud Pública de los países nórdicos fue una colaboración interesante que se produjo y nació en torno al Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Había mucho interés qué pasaba con Costa Rica, su sistema de salud, etcétera, y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno sueco nos dio una donación para hacer ese tipo de actividades. Yo pasé algún tiempo allí, he enseñado, etcétera, y aprendí mucho de ellos también, ¿verdad? Y el tercer tipo de organizaciones internacionales en las que he participado han sido las de tipo organismos no gubernamentales, ¿verdad? Varios de ellos de la familia de las Naciones Unidas, como es la CEPAL, en la que está el CELAD en Santiago de Chile, ¿verdad? O la OPS en Washington. Y las restantes son organizaciones filantrópicas privadas, ¿verdad? De ellas, yo quiero destacar mi participación con el Population Council, que es una organización muy importante en el área de la población, ¿verdad? Ellos me financiaron mis estudios de doctorado, por lo menos los 2 primeros años, y luego me he mantenido en contacto, me han invitado a formar parte de comités, etcétera, y en el año 2000 hice una pasantía, fui un investigador asociado durante 1 año allá en las oficinas del Council en Nueva York. Hablemos ahora de los donantes y de los recursos externos y de las fórmulas secretas para obtenerlos, ¿verdad? Haciendo un recuento durante mi carrera, he tenido la suerte de obtener 24 donaciones significativas. Llamo significativas porque son mayores a los $50,000, ¿verdad? Originadas en 15 donantes, ¿verdad? Es decir, algunas de estas donaciones han sido
repeticiones, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Están satisfechas con el trabajo de uno y le vuelven a hacer una nueva donación y otra nueva donación y así sucesivamente. Sumando todos los fondos que han entrado gracias a estas donaciones a la universidad, se acercan a los 6 millones de dólares durante toda mi carrera, ¿verdad? De esas puedo destacar a 3 grandes, ¿verdad? Por el aporte económico. La más grande de todas fue una con la Fundación Wellcome Trust de Inglaterra, ¿verdad? Que era de una magnitud de $1,5 millón. La siguiente en importancia es una que obtuvimos de la Fundación Bill and Melinda Gates del orden de $1 millón, y otra también del orden del $1 millón, que es un proyecto con la Universidad de Berkeley, con fondos del Instituto Nacional de Envejecimiento de los Estados Unidos para estudiar el envejecimiento saludable en Costa Rica, ¿verdad? El principal donante en mis actividades ha sido la Fundación Filantrópica, ¿verdad? En realidad han sido seis mecenas importantes. El Wellcome Trust, la más importante, la Fundación de Bill Gates, la Fundación Rockefeller, la Fundación de Andrew Mellon, la Fundación Hewlett y una más pequeña, la Fundación Compton. Varios intentos que hice para obtener recursos de la Fundación Ford y otros para obtener de la Fundación Kellogg no tuvieron éxitos, ¿verdad? Para contarles también el lado oscuro de estas cosas. Y otro tipo de subvenciones ya no son de entidades filantrópicas, sino las que se obtienen de instituciones académicas. Allí la donación generalmente se da por un subcontrato de la entidad académica, digamos, la Universidad de Berkeley y la Universidad de Costa Rica o Fundevi, ¿verdad? Y esto funciona más o menos así. Uno colabora con los colegas allá en los Estados Unidos para que ellos hagan una propuesta al sistema de fondos concursables que existe allá, fundamentalmente con los institutos nacionales de salud y de envejecimiento, ¿verdad? Y a los cuales solo pueden concursar entidades de los Estados Unidos. Uno no puede solicitar fondos directamente. Entonces uno colabora en esa propuesta y cuando ellos la ganan, pues le hacen un subcontrato a la Universidad de Costa Rica para que se efectúen las actividades que estaban previstas en las propuestas. Así he tenido 6 de estas colaboraciones, una importante con Berkeley, varias con la Universidad de Carolina del Norte, otras con la Universidad de Pittsburgh y Vanderbilt, y otra que no significó transferencia de dinero, pero significó otras cosas importantes con la Universidad de Wisconsin, que permitió que se formaran 2 doctorandos allá en la Universidad de Wisconsin con un proyecto Fogarty en el que colaboramos. ¿Cómo se obtuvo la donación o el contrato con esas instituciones? Una modalidad es que existe un programa, digamos, la Fundación X, que está abierto, recibiendo todo el tiempo solicitudes y uno aplica a ellas, ¿verdad? Pero uno no aplica de la nada. Generalmente uno recibe tips, ¿verdad? O contactos, ya sea dentro de la institución o cercano a la institución, le dicen que hay fondos disponibles, que este tema es de mucho interés, etcétera, etcétera, y le aconsejan a uno a hacer la propuesta. Más o menos de esa ha sido la dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, con la Fundación Gates, un gran colaborador mío, ¿verdad? El doctor Mark Overlett, primero del CDC y después de la Universidad de Washington, me dijo en el año 99, mira, la Gates, que recién estaba fundada, tiene gran cantidad de fondos, está terminando el año fiscal y están desesperados por hacer donaciones, ¿verdad? Este es el momento para que presentes una solicitud. Y así se hizo y se obtuvo, ¿verdad? La otra modalidad es la colaboración con una propuesta grande y el subcontrato de la cual ya les hablé.
Y la tercera es la competición abierta, ¿verdad?, a fondos concursables. En esta modalidad, en realidad, yo solo he obtenido 3. La más grande de ellas fue la de Wellcome Trust, ¿verdad? Muy interesante. Esta fue una convocatoria que el Wellcome hizo para establecer centros de excelencia para el estudio de la población en América Latina. Competimos como 100 centros de toda la región y se concedieron dos grants, 2 donaciones. Una a nosotros, ¿verdad?, al CCP, y la otra a la Universidad de Pelotas en Brasil, ¿verdad? Fue un logro muy importante y la donación fue sustantiva, ¿verdad? Ahora, en cualquiera de estas modalidades siempre es necesario escribir una propuesta, ¿verdad? Un presupuesto, etcétera. Entonces hay que saber hacerlo. A veces son unas propuestas muy grandes, siguiendo formularios muy complicados, y otras veces son cosas muy simples. Por ejemplo, lo de Bill Gates es anecdótico, pues fue simplemente una carta de 2 páginas en que yo le explicaba lo que intentábamos hacer y más o menos cuánto costaría, ¿verdad? 2 meses más tarde, para mi sorpresa, recibo una llamada diciéndome que la donación se me había concedido y que ahora sí tenía que sentarme a trabajar con los funcionarios de allá para detallarla, ¿verdad? Ya hacer con todo detalle todas las actividades, presupuesto, etcétera. Ahora, ¿para qué han sido las donaciones? Aquí tenemos básicamente 3 tipos de donaciones. Un tipo de donación son estas de tipo paraguas, el Center Grant, que se llaman en las universidades de Estados Unidos. Y estos son programas multipropósito que usualmente incluyen actividades de investigación, de diseminación, conferencias, etcétera, capacitación, pero que lo fundamental o la idea fundamental de la donación es la construcción institucional, ¿verdad? El institution building que llaman allá. Dentro de este tipo de donaciones fue la de Wellcome Trust y de la Fundación Gates y varias que recibimos de la Fundación Mellon. El principal resultado que hemos obtenido por este camino fue la creación del CCP, ¿verdad? Y investigaciones importantes, muy grandes, como el estudio longitudinal de envejecimiento saludable, el estudio CRELES, que tiene reputación mundial, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. La segunda propósito de estas donaciones suelen ser centradas en la capacitación exclusivamente. Y allí tenemos toda una experiencia en la que nos apoyó mucho primero la Fundación Hewlett durante 10 años y con 4 donaciones sucesivas. Y estas donaciones eran específicamente para formar profesionales de la región centroamericana y latinoamericana. Un poco aprovechar el expertise que había aquí en Costa Rica para diseminar entre profesionales jóvenes de la región. Una parte importante de estas donaciones fue para desarrollar una maestría que tuvimos durante 12 años en el posgrado en estadística, luego asociado con el CCP, en el que se formaron 6 cohortes de magisters, ¿verdad? Se abría una cohorte cada 2 años y de la que se graduaron 61 masters. 32 de ellos fueron extranjeros provenientes de 10 países. Las donaciones permitieron establecer esta maestría profesional autofinanciada y permitían pagar la matrícula, una matrícula sustanciosa que le daba recursos al posgrado en estadística y permitía pagar becas a los estudiantes con la obligación de que se dediquen a tiempo completo, ¿verdad? Esto no era problema con los extranjeros, pues venían exclusivamente a eso, pero también a estudiantes nacionales se les permitió hacer estas maestrías que no eran maestrías después de las 5 de la tarde, sino a tiempo completo. Y la otra actividad importante de capacitación que nos financiaron fueron talleres o seminarios cortos
¿verdad? De 2 o 3 semanas, en las que hemos tenido 260 participantes de 20 países. Y finalmente están los protocolos de investigación, ¿verdad? Hacer una investigación en concreta como es la que tuvimos con la Universidad de Berkeley. Bueno, termino enumerando las claves y lecciones aprendidas de toda esta experiencia. Un factor muy importante para mí fue mi temprana vinculación a grupos internacionales. Gracias a esta asociación profesional de estudios científicos de la población o a redes como la Encuesta Mundial de la Fecundidad, ¿verdad? Otra clave importante para mí fue mi vinculación multidisciplinaria a la Universidad de Costa Rica. Yo siempre tuve un pie en la Escuela de Estadística, donde hacía la docencia y también un poquito de investigación cuantitativa y ciencias sociales, y otro pie en INISA desde que me vinculé a tiempo completo en la Universidad de Costa Rica. Y allí hacía ciencias de la salud y lo que podría considerarse como ciencias duras. Esta vinculación al inicio me dio la oportunidad de hacer no solo docencia, porque si hubiese tenido que enseñar 4 cursos todo el tiempo, jamás hubiese podido desarrollar mi carrera de investigación, ¿verdad? Entonces, el INISA me ayudó mucho en este sentido. Otro factor importante, yo diría que fue el hambre o la escasez de recursos en que vivíamos en los años 80 y 90, ¿verdad? Yo jamás podía soñar, por ejemplo, en que la universidad me diera una computadora personal, en que me financiara la asistencia a un congreso, o que siquiera me diera oportunidad de hacer llamadas internacionales, ¿verdad? Entonces era vital conseguir recursos internacionales para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Empezando por tener mi propia computadora. Otro factor importante es que tuve la suerte de tener jefes, mentores y colaboradores y colegas generosos y socios honestos. Entre ellos yo quiero nombrar, porque fueron muy importantes en mi vida y que ya no están con nosotros, don Miguel Gómez, ¿verdad? En estadística, él me vinculó a la Escuela de Estadística, Leonardo Mata, que me llevó al INISA, y el doctor Hugo Bem, que me ayudó de diversas maneras, ¿verdad? Para desarrollarme como investigador. También mi mentor en la Universidad de Michigan y colegas que he tenido en el CDC, en Berkeley, en Princeton, etc. Otro factor es la suerte, ¿verdad? Con esto me refiero a que se da por casualidad que uno está en el lugar preciso, el momento adecuado, hay una oportunidad y uno tiene que saber aprovecharla. Pero es una cuestión de suerte el estar ahí en ese momento, ¿verdad? Otro factor, quizás uno de los más importantes, es el asistir todo el tiempo a congresos científicos y a reuniones internacionales, ¿verdad? Los contactos que se desarrollan en los pasillos son muy importantes para enterarse de lo que está ocurriendo y dónde se pueden obtener recursos. Algo que hay que tomar en cuenta en este juego es que esto es con frecuencia un círculo virtuoso que crece como bola de nieve. Siempre las donaciones más difíciles son las primeras. Después la cosa se va facilitando. Por ejemplo, la Wellcome Trust, yo estoy seguro que consideró al asignarnos la donación como un factor positivo importante, que ya la Fundación Gates había confiado en nosotros y también consideró en su visita el hecho de que teníamos un edificio muy bonito, oficinas, equipamiento, etcétera, y que podíamos cumplir lo que estábamos ofreciendo. Otro factor a considerar es que estas cosas requieren perseverancia. Con eso quiero decir que la mayoría de gestiones no tienen éxito, ¿verdad? El camino está empedrado de un sinnúmero de fracasos, de negativas y de rechazos. Otro factor es que uno debe tratar de entender al donante y sus objetivos. Es decir, el investigador debe dejar de mirarse el ombligo
de pensar en solo lo que a él interesa y tratar de ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Y tratar de complacerlo con la propuesta. Y también darle buenos resultados, que eso es muy importante para obtener renovaciones y recomendaciones. Y el siguiente factor es la buena administración del grant, ¿verdad? Y de los recursos. Uno tiene que ser cumplidor de los plazos, respetar los presupuestos, manejar los fondos de una manera transparente, hacer los informes cuando deben hacerse y así desarrolla una reputación para que le sigan dando donaciones. Y menciono esto porque yo he visto que a veces se derrumban estas colaboraciones internacionales por la mala administración, ¿verdad? Y otro factor es tener una buena base institucional. Por dicha, nosotros en la Universidad de Costa Rica tenemos esta base. La Universidad de Costa Rica tiene un buen prestigio internacional y además tiene mucha importancia, por lo menos para mí la tuvo, el hecho de que existía Fundevi que permitía gran flexibilidad en el manejo de los fondos. Si los fondos hubiesen tenido que entrar al presupuesto general de la universidad, muy difícil que alguna de las donaciones que tuve la suerte de tener se hubiera realizado, ¿verdad? Hay que saber preparar buenas propuestas, en otras palabras, ser un buen vendedor. Allí quisiera mencionar algo que fue clave en mi carrera, y esto fue un taller que organizó la Vicerrectoría de Investigación allá a principios de los años 90, en que trajo a un profesor muy bueno que dio este taller durante 2 semanas enseñando cómo presentar propuestas y obtener fondos. Aprendí muchísimo y los apuntes que tomé en ese taller los usé muchísimo y los apliqué cuando escribía esas propuestas. Desde luego, ser un buen vendedor no significa vender humo, ¿verdad? Sino que uno debe vender sustancia. Es decir, hay que hacer buena ciencia, hay que cultivar una reputación de que uno hace un trabajo de excelencia, de que tiene un buen récord de publicaciones en revistas internacionales. Termino preguntándome si vale la pena el esfuerzo que requiere la internacionalización. Quizás para ciertas disciplinas esto no sea necesario, pero la internacionalización da enormes ventajas, ¿verdad? La más obvia es la de obtención de recursos que no existen en el país o que son inalcanzables y que permiten ejecutar proyectos millonarios, si se quiere. Otro aspecto importante es que a través de estas colaboraciones uno aprende de los mejores y está al día con los desarrollos de punta, ¿verdad? Y eso le hace a uno mejorar su trabajo también. También la colaboración internacional hace que tenga un impacto muchísimo más amplio las cosas que uno hace, porque uno aprende a publicar en revistas internacionales, etcétera, y el número de citaciones es muchísimo mayor, ¿verdad?, cuando uno publica allí. Y por último, a través de este trabajo se promueve el nombre de Costa Rica y el de la Universidad de Costa Rica. No es casual que la Universidad de Costa Rica tenga rankings muy altos en estos que se hacen de universidades en todo el mundo y en la región latinoamericana. En gran medida se debe a estas colaboraciones internacionales y a las publicaciones, ¿verdad? Y incluso a nivel de país, el trabajo que hemos hecho ha sido importante, por ejemplo, para que sea conocido como una zona donde se tiene niveles excepcionales de salud, las personas viven largas vidas, se dan ciertas condiciones sociales especiales, etcétera, etcétera. Bueno, termino con esto y creo que me pasé el tiempo. Mis disculpas. Gracias. Muchas gracias, doctor Rosero, por su excelente presentación llena de ideas muy importantes para este tema de la diplomacia científica y la cooperación internacional. Yo quisiera hacerle una pregunta
con algo relacionado a lo que mencionaste al final, en cuanto al contexto institucional de la Universidad de Costa Rica, ¿en qué medida este contexto te ayudó o en qué medida este contexto en algunos aspectos te limitó o te ha limitado? Mencionaste la administración financiera, donde claramente la aparición de la Fundevi y actualmente Fundación UCR ha sido una herramienta muy importante, pero quisiera que tal vez profundizaras qué verías vos como aspectos de la gestión institucional que no te ayudaron en esta proyección internacional y cuáles aspectos de la gestión institucional sí consideras que te ayudaron de manera que podamos corregir lo negativo y estimular lo positivo con base en tu experiencia. Bueno, sí. Debo decir primero que en general en la Vicerrectoría de Investigación siempre encontré un equipo de personas muy dispuestos a apoyarnos y a colaborar, ¿verdad? Quizás el problema más importante que tenía en cuanto a apoyo institucional era ciertas rigideces existentes en el sistema de proyectos ya propios de la vicerrectoría, etcétera, que uno debe cumplir ciertos plazos, ciertas formas de presentar informes, etcétera, que a uno le obligan, por ejemplo, a veces a llevar como doble contabilidad, una la que presenta para la vicerrectoría, otra para la que presenta para el donante, los requerimientos de la vicerrectoría en cuanto a tiempos, etcétera. Es decir, comparando, por ejemplo, mi experiencia con grants que manejan investigadores en centros de los Estados Unidos, aquí en la universidad a veces le ponen la camisa de fuerza a la vicerrectoría, ¿verdad? Que no necesariamente es el proyecto del donante, ¿verdad? Especialmente en esos proyectos grandes de tipo paraguas en el que hay una serie de subproyectos. Entonces, allí hay un juego complicado y le consume a uno una gran cantidad de tiempo el juego de los informes, los seguimientos, los informes parciales, informes anuales, etcétera, que tenía que estar cumpliendo con la vicerrectoría. Quizás esta era la limitación más importante. La otra era la administración de los fondos, que eso estaba más o menos solucionado con Fundevi, aunque en los últimos años de mi carrera, ¿verdad? Empecé a notar que Fundevi, la fundación, se estaba convirtiendo otra vez, o pareciéndose cada vez más a la universidad en cuanto a ciertas rigideces del manejo de los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, ya hacia el final, uno no podía, a pesar de que en el proyecto estaba asignado allí los recursos para asistir a determinado congreso, no podía simplemente decir, bueno, voy a usar los recursos de ir al congreso. No, creo que ya en los últimos años tenía que pasar por permisos del Consejo Universitario, Rectoría, etcétera, ¿verdad? Entonces se caía en la burocracia. También en los años más recientes ya se volvió cada vez más complicado la contratación de personal. Eso, por ejemplo, cuando uno está haciendo una encuesta de campo en el que está contratando 20 trabajadores de campo, choferes, etcétera, tiene que hacerlo de manera muy ágil, reemplazarlos muy ágilmente cuando falla alguno de ellos, etcétera. Con el tiempo se empezaron a presentar ciertas rigideces que obligaba a pasar estas contrataciones por una serie de filtros, etcétera, de la universidad. Entonces, yo llamaría que como un problema que noté una cierta burocratización del sistema de recursos externos que no existía al principio, ¿verdad? En los años 2000 o en los años 90. Gracias. Doctor Rosero, muchísimas gracias por su fascinante ponencia. Realmente una conceptualización muy clara de la tipología de redes, una conceptualización muy clara de la tipología de financiamientos y sin duda alguna estas claves y lecciones, estas más de 15 que de hecho he anotado, valiosísimas para nuestra comunidad estudiantil, para nuestra comunidad científica. Yo quisiera preguntarle algo más relacionado
La diplomacia científica sin duda ha tomado un auge con la pandemia. Ninguna vacuna se hubiera podido desarrollar sin la colaboración científica entre varios países, entre varios centros de investigación. Por ejemplo, tenemos el ejemplo también de la Unión Europea, cómo levantó restricciones en su zona geográfica en coordinación los diferentes países. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles considera usted que son los factores clave que deben considerar los investigadores y las investigadoras costarricenses para construir ese puente entre la evidencia científica que producen y los tomadores de decisión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Esas lecciones que usted ha aprendido de su carrera y de lo que hemos visto incluso en la pandemia misma. Muchas gracias. Bueno, la pandemia es un caso muy especial, ¿verdad? Que nos obligó a movernos con extraordinaria agilidad. Romper los esquemas estos de la universidad en que las cosas tardan meses o años. Teníamos que movernos en materia de días o semanas, ¿verdad? Mi participación en estos aspectos ha sido en gran medida a título personal y de manera muy rápida, ¿verdad? Sin pasar por filtros de hacer la propuesta de investigación, lograr la aprobación del Consejo Científico, de la Vicerrectoría, asignación de tiempos, etcétera. Por ese camino no hubiéramos llegado a ninguna parte. Entonces, yo estoy retirado, tengo mi tiempo y lo puse en hacer análisis de los datos de la pandemia. En eso tuve relativo éxito por las habilidades que tengo, ¿verdad? Mis conocimientos para el análisis cuantitativo. Da la casualidad que yo cuando estudié en Michigan tuve varios cursos de modelos epidemiológicos conocimientos que los había utilizado muy poco durante mi vida, pero de pronto con la pandemia se abre la oportunidad de utilizarlo y me doy a conocer en abril, a los 2 meses de la pandemia, presentando un modelo a la opinión pública del país en que le ponían números de lo que podía pasar aquí. Y luego de eso, pues los periodistas, etcétera, me empiezan a perseguir, a hacerme entrevistas, etcétera, y yo entro en este juego y con el CCP desarrollamos una página web para darle seguimiento a la pandemia a través de la tasa de contagio e informes semanales, ¿verdad? Alcanzamos cierta notoriedad por recomendaciones que hicimos y que las autoridades no habían considerado hasta ese momento, como por ejemplo el uso de las mascarillas a puro principio, o el hecho de que ya había transmisión comunitaria en base a unos resultados de Pavas, ¿verdad? De una encuesta en Pavas que había hecho las autoridades, y así por el estilo. Alguna vez tuve una llamada de una alta autoridad de la Caja en el que me pidió información o mi opinión sobre lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Proyecciones. Pero aparte de esto no he tenido contacto directo. Sin embargo, pues me han contado, ¿verdad? Por ejemplo, Ignacio Santos de Teletica me contó que una entrevista que él me hizo, ¿verdad? En un mediodía en Canal 7, en ese momento estaba reunido un comité, un consejo que manejaba todo esto de la pandemia en la Caja de Seguro Social, y estuvieron mirando mi entrevista, ¿verdad? Fue aquella entrevista en que yo dije, no, lo que se nos viene no es una nueva ola, sino que se nos viene un tsunami, como en efecto ocurrió, ¿verdad? En abril, mayo de este año, ¿verdad? Entonces, de algún modo han tenido un impacto, pero esto de la pandemia ha sido algo totalmente diferente, que nos obligó a correr, a improvisar, etcétera. Doctor Rosero, continuando con uno de los temas que usted planteó, el tema de la interdisciplinariedad que usted que has puesto en tu práctica profesional y académica, lo has demostrado que se puede hacer. ¿Qué dirías, qué recomendarías a la institución, a la Universidad de Costa Rica para fomentar esta línea? Porque
En nuestra retórica institucional cada vez hemos ido introduciendo más este concepto de la importancia de la investigación inter y transdisciplinaria, pero en la práctica yo siento que seguimos teniendo funcionando con un paradigma muy unidisciplinar. Entonces, ¿qué reflexiones tendrías en este tema hacia futuro? ¿Cómo podría la institución avanzar mucho más y más rápido hacia esa arena de la interdisciplinariedad? Voy a ser breve, ¿verdad? Yo me jubilé hace casi 10 años de la universidad y sin embargo ya antes de jubilarme encontraba que esto era lo que tú dices, ¿verdad? Una cosa es la retórica y otra cosa es la práctica. El gran problema que se encontraba en la práctica es la forma como funcionan los proyectos de investigación en las vicerrectorías, que por lo menos en mi tiempo eran de un centro, escuela, de una institución específica, ¿verdad? Entonces, al resto de instituciones no les hace gracia ceder tiempos o participar en proyectos que no son de ellos, ¿verdad? Qué sé yo, al INISA no le gustaba que poner mi tiempo que yo tenía allí en un proyecto que lo había inscrito en la escuela de estadística o al revés, ¿verdad? Entonces, este es un gran problema que no sé si se ha resuelto, abrir la posibilidad de que los proyectos no sean de una sola institución, de una sola agencia de la universidad, sino que sean multiagenciales, ¿verdad? Eso daría la oportunidad a que se dé en la práctica. Si no, es muy difícil que las escuelas, los institutos cedan sus tiempos, etcétera, y dicen para que sean otros los que se llevan la gloria, ¿verdad? Este es el tipo de problemas que se tienen. Gracias. Gracias, doctor Rosero. Justamente pasaremos ahora a la segunda sección del webinar a través de la cual estamos construyendo puentes con nuestra diáspora UCR. Les presento a Vivian Madrigal. Ella es una gran colaboradora de la Oficina de Asuntos Internacionales y gestora de movilidad académica, quien presentará a nuestra segunda invitada del día de hoy. Buenos días. Previo a presentar a la profesora becaria María Fernanda Alvarado Leitón, me es grato contarles que el programa de movilidad académica es uno de los pilares de la internacionalización de la Universidad de Costa Rica. Este programa data de la década de los 60s y 70s, el cual ha venido fortaleciéndose en el tiempo gracias a los esfuerzos institucionales y a las relaciones académicas y de cooperación con las universidades de distintos países del mundo. En la actualidad, 164 personas becarias cursan estudios de posgrado, ya sea maestría, doctorado y algunos postdoctorados. En el contexto de la diáspora de la Universidad de Costa Rica, es un gusto presentar a la profesora María Fernanda Alvarado Leitón, quien completó sus estudios de bachillerato y maestría en la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Fue investigadora del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica entre el 2014 y el 2017. Posteriormente cursó sus estudios doctorales en metodología de encuestas y ciencia de datos en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Durante sus estudios doctorales realizó investigación en el Institute for Social Research y en el Institute for Healthcare Policy and Innovation. Sus intereses se centran en el estudio de errores de medición, en particular en estilos de respuestas causantes de sesgos en la estimación de estadísticas basadas en encuestas. Su investigación se centra en la búsqueda de metodologías para la prevención, detección y corrección de estilos sistemáticos de respuestas en puntajes derivados de la escala tipo Likert. En el 2020, fue premiada a través de Daniel Katz Fellowship y el Likert Funds for Server Methodology. Bienvenida, profesora, le escuchamos. Hola, muchas gracias a todos y muchas gracias, Vivian, por la presentación. Muchas gracias a don Luis por la presentación. De verdad que, bueno, escucharlo hablar de toda su trayectoria para mí es realmente inspirador. Yo creo que esa es la palabra que lo describe.
o sea, el nivel de investigación que he realizado y la trayectoria que he tenido tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, yo creo que para mí, que estoy iniciando mi carrera en estos momentos, definitivamente nos da como un norte al que seguir y poder, ojalá, en algún momento desarrollar investigación a este mismo nivel. Don Luis, yo creo que de todo lo que usted menciona, a mí me da la impresión que detrás de todo esto, usted resalta mucho la importancia no solo de la parte técnica de sus estudios, sino también de las conexiones personales y cómo esas conexiones personales son lo que realmente mueve la internacionalización y las posibilidades y las oportunidades que se vienen para los investigadores en el extranjero. Yo creo que una de las preguntas que yo tendría en ese sentido sería, ¿qué recomendaciones o qué son consejos daría usted para poder establecer relaciones fuera de Costa Rica y mantenerlas? Yo creo que eso es clave, no solo lograr establecerlas, sino cómo mantenerlas a través de los años, que no sea que nos vemos una vez cada 3 años en una conferencia y eso fue todo, ¿verdad? ¿Y qué habilidades cree usted que es importante que tenga un investigador y una investigadora para poder establecer este tipo de relaciones? Respondo ya, sí. Sí, si quiere. Bueno, muy importante, ¿verdad? Es definitivo, creo que diste en el clavo. Las conexiones personales son fundamentales y, como expliqué, uno las desarrolla a través de, fundamentalmente, yo diría, la asistencia a congresos, seminarios, etcétera, formar parte de comités, de panels y demás. Ahora, en estas conexiones es importante saber separar yo diría, la paja del heno, ¿verdad? Hay conexiones que no son favorables, enfermizas, algunas que incluso van a tratar de aprovecharse de uno. Hay que aprender a reconocerlas desde muy temprano y hacerlas a un lado, ¿verdad? Y conectarse solo con colegas con auténtico interés científico y con intereses comunes, ¿verdad? Entonces, esa habilidad, saber distinguir entre lo que me sirve y no me sirve, es importante. Y lo otro es reconocer que estas conexiones es una avenida de doble vía, ¿verdad? De que debe ser mutuamente beneficiosa. Es decir, funcionan estas conexiones cuando son beneficiosas para los dos, ¿verdad? Cuando hay generosidad de ambas partes. Por ejemplo, cuando uno tiene la generosidad de dar el tiempo al trabajo que le interesa a esa persona, o a recibirla aquí en Costa Rica, en la universidad, cuando esta persona desea hacer una pasantía, por decir algo, ¿verdad? Entonces es importante reconocer los intereses del otro también y establecer esta conexión en base a intereses comunes. Y esto lleva a conexiones duraderas, ¿verdad? Lo otro es lo que nace de la época en que uno es estudiante, probablemente en el doctorado y ahí en Michigan has encontrado profesores que son muy generosos, que les gusta ayudar. Es importante cultivar eso, ¿verdad? A veces ser hasta majadero e insistente con esos profesores, pegársele a ellos para seguir desarrollándose. Claro, yo creo que mi segunda pregunta viene un poco más acerca de, o se refiere un poco más a la normalidad, al trabajo en Costa Rica. Yo creo que usted lo mencionó en un momento, que es muy fácil desviarse y dar 4 cursos y adiós la investigación y murió. Yo creo que lo que usted mencionaba, tratar de balancear eso, bueno, por supuesto da pie a la investigación y es la única forma de hacerlo. Y yo le quería preguntar cómo se encuentra ese balance entre ambas cosas, entre la docencia y la investigación, y cómo se encuentran los tiempos, porque a veces
es difícil también encontrarlos. Sí, este es un problema grave y debí mencionarlo cuando respondí a la pregunta de José María, ¿verdad? Si uno tiene un tiempo completo con una escuela, entonces tiene que justificarlo dando cursos o mediante proyecto y asignación de tiempo, y a veces eso es una lucha constante, ¿verdad? Y a veces ahí incluso influyen cabildeos, si uno le cae bien al director o no, etcétera. Entonces es muy, muy difícil el que dentro del sistema de escuelas y facultades se le asigne a uno de manera sustancial tiempo para la investigación. Uno tiene que ganárselo escribiendo proyectos para la vicerrectoría, etcétera, y eso es agotador y es difícil. Como yo dije, al principio yo tuve la suerte de vincularme medio tiempo con el INISA, ¿verdad? En el INISA uno no tiene que dar cursos, sino que está dedicado a la investigación, y eso me abrió un montón de posibilidades, ¿verdad? Luego ya cuando creamos el CCP, tuve la asignación de medio tiempo para dedicarme al centro, y solamente tenía que enseñar 1 o 2 cursos. Entonces, este es un punto muy importante, y cuando vuelvas a Costa Rica tienes que aprender a ver cómo te libras de que el director te ponga a enseñar 4 cursos, ¿verdad? Con lo cual no te dejaría margen para la investigación. Claro. Y yo creo que mi última pregunta, don Luis, va en torno a lo que usted mencionaba de que hay varias propuestas y varios proyectos que no son exitosos. Y esto lo menciono porque también lo he oído de otros investigadores que en realidad la posibilidad o la probabilidad de éxito es bastante baja. Y yo creo que mi pregunta va en torno a qué consejos daría usted para no desalentarse, porque yo creo que a nadie le gusta que le estén diciendo que no. Y creo que en la academia eso es una realidad más que la excepción. ¿Y cómo se maneja eso, digamos, el no desalentarse frente al rechazo, pues? Sí, ¿verdad? Uno tiene que tragarse el orgullo y aprender a llevar palo, ¿verdad? Lo mismo es con las publicaciones, ¿verdad? Los revisores de revistas internacionales son tiránicos y a veces se abalanzan como perros sobre la presa al manuscrito que uno ha enviado y lo hacen pedazo, ¿verdad? Y con frecuencia es hasta humillante, entonces uno tiene que aprender a soportar eso. Eso es parte, yo creo, importante de la formación de doctorado. Cuando uno está haciendo la disertación, yo me acuerdo, llevé mucho palo de mis directores, ¿verdad? Y aprende a tomar eso como algo que le haga a uno mejorar, en vez de tomarlo como algo negativo o decir, no saben de qué están hablando, etcétera, yo tengo la razón. No, tomar esas cosas y ver por qué es que está ocurriendo y tratar de la próxima vez de que esto no se repita, ¿verdad? En definitiva, hay que afrontar estas cosas con humildad y con buen ánimo, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Bueno, esas eran las preguntas que yo tenía, de verdad. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Yo creo que a todos que estamos acá conectados nos sirven, ya sea para nuestras carreras o para buscar un norte, como lo mencionaba al inicio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Fernanda, y el doctor Rosero, por este increíble intercambio. Han visto, ya que ha sido tradición de este espacio, poner a conversar, a reflexionar a dos científicos en momentos distintos de su carrera, para que esa conversación, esa reflexión realmente le aporte no solamente a la carrera de la persona que está participando desde la diáspora, sino a quienes nos están escuchando. Y justamente ahora vamos a escuchar las palabras y las oportunidades que nos desea presentar la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica a través del programa Fulbright. Esta es una plataforma de oportunidades no solamente para estudios de posgrado, sino incluso para estancias y visitas y de apoyo a la investigación. Así que compartiré mi pantalla para que podamos escuchar este mensaje.
Hola, es para mí un honor compartir información acerca del programa de intercambios académicos Fulbright. Este fue establecido por el gobierno de los Estados Unidos en 1946, bajo la legislación y el patrocinio del senador J. William Fulbright. Las becas Fulbright posgrado brindan la oportunidad de realizar estudios para obtención de maestrías y en algunos casos doctorados por un plazo máximo de 2 años. El programa Fulbright busca excelentes candidatos con experiencia en su campo que deseen realizar estudios a nivel de posgrado en universidades estadounidenses. Se dará prioridad a las ofertas de admisión de aquellas universidades que brinden extensión parcial o total de matrícula a los candidatos del programa Fulbright. Las nuevas políticas no permiten que los becados contribuyan con fondos personales para completar el costo de sus programas, independientemente de su capacidad financiera para conseguir dichos fondos. La decisión final sobre a cuál universidad asistirán las personas seleccionadas se tomará en conjunto con el Instituto de Educación Internacional y el Departamento de Estado. Ellos serán los que darán prioridad a las ofertas de admisión de menor costo para el programa. Los becados de este programa se comprometen, sin excepción, a regresar a Costa Rica al finalizar sus estudios y a residir en forma permanente en este país durante los 2 años siguientes a dicha fecha. El apoyo brindado por el programa Fulbright tiene un límite máximo de 2 años. Los candidatos que se postulen para un doctorado deberán obtener de otras fuentes financieras su apoyo y demostrar que cuentan con los fondos necesarios para los restantes 2 o 3 años de su programa de estudios. ¿Cuáles son los requisitos para este programa? Ser ciudadanos costarricenses o residentes legales permanentes en Costa Rica. Los solicitantes deben estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca. Contar como mínimo con un bachillerato universitario completo. Se deberá tener el grado de licenciatura completa en ciertas áreas y el de maestría en el caso de postulantes para programas de doctorado. Además, se debe tener dominio del inglés. El examen TOEIC, que se ofrece en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, es requisito para la presentación del formulario. Si cuenta con el resultado de un TOEFL válido, es suficiente y no es necesario presentar el TOEIC. Además, no haber estudiado en una universidad de los Estados Unidos bajo el auspicio del gobierno estadounidense en los últimos 4 años. Y no haber disfrutado de una beca Fulbright anteriormente. Para el proceso de solicitud, se debe tener en cuenta la fecha de inicio, que es cada febrero y culmina a finales de abril de cada año. Los candidatos seleccionados inician su programa de estudios en los Estados Unidos entre julio y septiembre del año siguiente. El programa de becas Fulbright es muy amplio. Además, contamos con las becas Fulbright Las Pau. Este programa es exclusivo para docentes universitarios y fue establecido y fundado como parte del programa de intercambios académicos Fulbright del gobierno de los Estados Unidos en colaboración con Las Pau. Las becas Fulbright Las Pau fueron concebidas para promover la capacitación y el fortalecimiento del profesorado en las universidades. Ofrecen la oportunidad de obtener una maestría y en algunos casos un doctorado en los Estados Unidos. Los solicitantes de doctorado deben tener una maestría y un excelente dominio del inglés. El programa Fulbright brinda apoyo por un máximo de 2 años a los becados para programas de maestría y de doctorado. El tiempo adicional requerido en el caso del doctorado corre por cuenta de las universidades costarricenses o de otras posibles fuentes de financiamiento que las mismas logren conseguir, ya que es un compromiso que se adquiere al momento de presentar a sus candidatos. Es indispensable que el candidato tramite su solicitud de beca con el apoyo de la oficina correspondiente en su universidad, ya que la universidad local podrá brindar apoyo económico al becado mediante un complemento de beca que se negocia caso por caso. Se requiere que la universidad en Costa Rica mantenga al docente su puesto hasta que regrese de los Estados Unidos y que el mismo se comprometa a regresar y cumplir con los años de servicio que su universidad requiera. Entre los requisitos para este programa,
se encuentran el ser profesor universitario y contar con el apoyo oficial de su universidad. La Embajada de los Estados Unidos no puede hacerse responsable del cumplimiento de este compromiso por parte del becado o de la Universidad Costarricense tras la finalización del periodo de la beca. Este es un asunto entre el patrono y el colaborador. Además, se debe ser ciudadano costarricense o residente legal permanente en Costa Rica para poder aplicar. Se debe tener y demostrar conocimientos de inglés. Para el proceso de solicitud es importante saber que este abre todos los años igualmente entre los meses de febrero y abril. El otro programa del que quisiera comentarles hoy es el Hubert H. Humphrey. Este programa es de 1 año de duración y no conduce a la obtención de un grado académico. Más bien, brinda la oportunidad a profesionales calificados de llevar cursos a nivel de posgrado durante 1 año académico en los Estados Unidos y que a la vez lo complementen con una práctica profesional en una institución estadounidense homóloga a la suya en Costa Rica. El perfil del candidato es el de un profesional a la mitad del ejercicio de su carrera, con trayectoria y liderazgo, que esté a cargo de la toma de decisiones y la definición de políticas en su organización y su campo de acción, o bien de la administración dentro del mismo. Debe obtener el permiso de la institución para la que labora para ausentarse durante el periodo de la beca. Las universidades participantes están ya definidas de antemano, por lo que el becado no puede escoger en dónde se llevará a cabo sus estudios. Los candidatos serán preseleccionados según su capacidad de liderazgo y su nivel de compromiso con el servicio público, ya sea desde el sector público o privado. Entre los requisitos se encuentra el ser profesionales graduados, universitarios con un mínimo de 4 años de estudio a tiempo completo, además de estar a mitad del ejercicio de su profesión, mínimo unos 5 años de experiencia profesional, no practicantes, además de contar con un historial de ascenso en el ejercicio de su profesión, potencial de liderazgo, haber demostrado un verdadero compromiso con el servicio público y tener una alta dosis de iniciativa. Se debe contar con el dominio del inglés, tanto a nivel escrito como oral. La nota mínima requerida en el TOEFL es de un 75 en la versión en línea. El programa ofrece la posibilidad de llevar un curso de inglés intensivo de 16 semanas de duración antes del inicio del programa académico. Esto para candidatos excelentemente calificados que tengan un nivel entre 42 y 61 en el TOEFL. Para la etapa preliminar es indispensable presentar el resultado del examen TOEIC si no contaran con un TOEFL vigente. ¿Qué incluyen estas becas? Además del financiamiento del programa, cada una de estas becas incluye tiquete de avión, seguro médico, visa y alimentación para el becado, no así para los dependientes. Para más información, no duden en contactarnos al correo exchangesanjose@state.gov. Gracias. Muchas gracias por esta presentación. Y yo quisiera hacerle, a propósito de estas becas Fulbright, una pregunta al doctor Rosero. ¿Cuál ha sido su experiencia con estas becas Fulbright, tanto en cuanto a ser beneficiado con la beca como a colegas que han sido beneficiados? Sí, a ver, mi experiencia sobre todo ha sido en recibir becarios Fulbright de Estados Unidos, ¿verdad? En el centro. El más importante de ellos, el doctor Will Daw, que cuando vino acá era un postdoc de la corporación RAND y un conocido común lo recomendó y aceptamos que venga acá a Costa Rica 6 meses. Y a raíz de ahí se desarrolló una amistad y una colaboración importantísima. Hemos publicado un sinnúmero de artículos y desarrollado proyectos conjuntos. Él ahora está en Berkeley. Entonces esa es mi experiencia más cercana. Después ha habido un par de más profesionales que han venido al CCP
como becarios Fulbright. Gente que ha ido de aquí con Fulbright, en realidad no conozco, ¿verdad? Yo no he aplicado ni he visto a nadie aplicar a estas becas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rosero. Sin duda alguna es muy importante para nuestra universidad, nuestra comunidad, aprovechar todos estos espacios que nos ofrecen pues, los diferentes cooperantes que se encuentran en nuestro país y por supuesto nuestros programas tanto de promoción a la investigación en la vicerrectoría como de internacionalización en nuestra oficina. Hay varios comentarios en el perfil de Facebook de la vicerrectoría, uno muy interesante de Julio Taralo nos dice, bueno, súper interesante la charla, ojalá que las capacitaciones que menciona don Luis sobre cómo vender propuestas de investigación se puedan retomar. Don Luis sería un excelente motivador en esta área. Así que bueno, es una invitación desde ya, sin duda alguna, para que el doctor Rosero pues, nos pueda acompañar en este tipo de espacios que esperamos seguir fomentando en los próximos meses. Y agradecerle nuevamente al doctor Rosero por su participación del día de hoy. Realmente es algo que todos los investigadores jóvenes de nuestra institución deberían de escuchar. Yo misma tomé nota de cada una de estas factores claves, lecciones que usted ha aprendido a lo largo de su carrera, así que le agradezco su gentileza de haberla compartido con nosotros. Es realmente un orgullo contar con usted en nuestra institución. También le agradezco a Fernanda Alvarado, quien desde Estados Unidos se ha conectado para contarnos sus experiencias, su reflexión y hacer un intercambio con el doctor Rosero de sus propias experiencias. Yo despido este webinar, agradezco a quienes nos han escuchado hasta el momento y les cedo la palabra al doctor Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias, María Estelí. Llegamos entonces al final de esta nueva edición de esta serie de Diplomacia Científica UCR, Puentes hacia la Internacionalización, agradeciendo muchísimo al doctor Rosero por su muy valiosa presentación y reflexión, lo mismo que a Fernanda Alvarado, deseándole muchos éxitos en la continuación de sus estudios. Y bueno, agradecerles a todas y todos ustedes por su presencia y su atención a este programa. Les informamos que la próxima edición de este programa tendrá lugar el viernes 29 de octubre a las 10 de la mañana también, y en esa oportunidad tendremos como invitado al doctor Víctor Jiménez del área de ciencias agroalimentarias. De manera que las esperamos y los esperamos en esa ocasión y que tengan todos y todos muy buen día.